Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este canal de Juan Pablo Yarri. Hoy día nos vamos a encontrar con un tema que yo encuentro que es reivindicante. Yo creo que es importante que lo conversemos. Les doy la bienvenida para encontrarnos con el Espíritu y la comunión. El Espíritu asiste a la comunión de la iglesia. Como ya lo había prometido el mismo Jesús antes de marcharse de nuevo al cielo, desde allá nos envía junto con su Padre al Paráclito, a aquel que es invocado, al Espíritu Santo. En San Lucas, quien nos relata su venida, dice, llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso, una ráfaga de viento que llenó toda la casa, y aparecieron unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Iluminó el entendimiento de los apóstoles en las verdades de la fe y los transformó de ignorantes en sabios. Fortificó su voluntad, de cobardes los transformó en valerosos defensores de la doctrina de Cristo, que todos sellaron con su sangre. El Espíritu Santo no descendió solo para los apóstoles, sino para todos los seres humanos y para toda la iglesia, a la cual enseña, defiende, gobierna y santifica. Enseña, ilustrándola impidiéndole que se equivoque. Por eso Cristo lo llamó espíritu de verdad. Defiende, librándola de las acechanzas de los enemigos, principalmente del demonio. La gobierna inspirándole lo que debe obrar y decir. Y la santifica con su gracia y sus virtudes. La iglesia, por tanto, instruida por la palabra de Cristo, partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el principio su fe en el Espíritu Santo, como aquel que es dador de vida, aquel en el que el inescrutable Dios trino y uno se comunica con los hombres, construyendo en ellos la fuente de vida eterna, de vida interior. En nuestra santificación intervienen las tres personas divinas, porque en el principio de las operaciones, en la naturaleza y en Dios, no hay más que una sola esencia o naturaleza. Entonces, por ser el Espíritu Santo amor, y por ser la santificación obra fundamentalmente del amor de Dios, es por lo que la obra de la santificación de los hombres se atribuye al Espíritu Santo. Miren qué bonito. Esta santificación la realiza principalmente a través de los sacramentos, que son signos sensibles instituidos por Jesucristo, y que no solo significan, sino que confieren la gracia, la entregan. Y ahí está la vida divina que nos santifica, nace, crece y sana por medio de los sacramentos. Entonces son pues los medios de salvación a través de los cuales nos santifica principalmente el Espíritu Santo. En efecto, cuando el alma corresponde con docilidad a sus inspiraciones, va produciendo actos de virtud y frutos innumerables, incluso milagros. San Pablo enumera algunos como ejemplo: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, modestia, continencia y castidad. Entonces, derramando abundantemente su gracia en nuestros corazones, habita en el alma y la convierte en templo suyo. Mi alma es templo del Espíritu Santo. Entonces la ilumina en lo referente al conocimiento de Dios, la santifica con la abundancia de sus virtudes, gracias y dones, la fortalece en el bien y reprime sus malas inclinaciones. La consuela, por eso es llamado Espíritu Consolador.
Son muy expresivos los textos de la Sagrada Escritura en este sentido. Entre ellos se pueden entresacar algunos, por ejemplo, cuando venga el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas, todas las verdades. Juan 14. Fuiste santificado, fuiste santificados, fuiste justificados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6. El Espíritu ayuda en nuestra flaqueza, pues no sabiendo que hemos de pedir, Él mismo intercede por nosotros con gemidos inefables e inenarrables. No se pueden narrar. Ahí está en Romanos 8. Entonces, esta comunión, esta común unidad, esta unidad en común que es la iglesia, es continuadora de la misión de Cristo. Pregunta. ¿Qué objetivo, se preguntaba el Papa León XIII, persiguió Cristo al fundar la iglesia? ¿Qué se propuso? Una sola cosa: transmitir a la iglesia para continuar la misma misión y el mismo mandato que él había recibido de su padre. Pocos años antes, el Concilio Vaticano I había declarado que Cristo, pastor eterno, decidió fundar la Santa Iglesia para perpetuar la maravillosa obra salvífica de la redención. Unos años después, Concilio Vaticano II subraya de nuevo esta continuidad de identidad profunda entre la misión de Cristo y de la Iglesia. Dice, esta misión de la Iglesia continúa y se desarrolla en el transcurso de la historia. La misión del propio Cristo, que fue enviado para anunciar a los pobres la buena noticia. Entonces, hay muchos textos que hacen eco directo en la Sagrada Escritura de todo este tema. Pueden ver por ahí Mateo 28, Lucas 10, la primera de Corintios capítulo 5 y en toda la tradición de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, ¿ok? Y constituye la salvación de la iglesia, que es su cuerpo. Y también constituye la culminación. Su papel consiste en comunicar a los hombres esa salvación ya conseguida definitivamente por Cristo. La iglesia es ese cuerpo que debe crecer hasta alcanzar su talla adulta, su madurez máxima y convertirse en el Cristo total y que debe extender el reino hasta los confines del mundo. Esa es la tarea. Etimológicamente, iglesia significa reunión, congregación de personas, y católica, universal. Entonces, el origen de la iglesia, toda la vida de Jesucristo estuvo orientada a fundar la iglesia. Pueden en ella distinguirse los siguientes momentos. Preparó su fundación instituyendo e instruyendo a sus discípulos y a sus apóstoles durante 3 años, haciéndoles aptos para la predicación de su doctrina. Durante toda su vida pública, Cristo va revelando el reino de Dios prometido muchos siglos antes en las Sagradas Escrituras, concebiendo su realización en una comunidad unida a su persona, a la que llamará iglesia. Fundó la iglesia cuando, después de haber instruido a un número amplio de discípulos, entre ellos elige a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3. En efecto, entonces el Señor les escoge para que convivan con él. ¿Ya? Esta era una característica de todo discípulo rabínico, ya que en el aprendizaje de la ley era una sabiduría práctica que se iba adquiriendo contemplando el actuar de los maestros. El Señor les instruye acerca de los misterios del reino, Marcos 4, les descubre el sentido de las parábolas, Marcos 7, les enseña aparte, los aísla, se los lleva, ¿ok? Marcos 6, estableciendo una neta diferencia entre ellos y los demás. Marcos 9, les revela el futuro de Jerusalén y el comienzo de la nueva era, Marcos 13. Y sobre todo, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, Marcos
8. ¡Qué maravilla! En vista al apostolado, por eso les llama apóstoles. El Señor les dará la misión de predicar su doctrina por todo el mundo, confiriéndoles la triple misión y el triple poder de enseñar, santificar y gobernar a todos los fieles. Como la jerarquía de los apóstoles necesitaba un principio de unidad estable, una cabeza que rija, gobierne y mantenga la unidad en la grey, para que el episcopado fuese uno solo e indiviso. Estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro. Constituyó definitivamente la iglesia en la cruz, sacrificándose por su pueblo. El siervo de Yahvé sella con su sangre la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres, constituyendo a su iglesia como realidad eficiente de salvación, que este es el acontecimiento de la gracia y como sacramento eficaz para conseguir esa salvación que todos queremos. Su resurrección es el nacimiento de la iglesia, porque por ella el sacrificio de la cruz aparece como la realización del designio de Dios sobre el mundo. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera esas cosas para entrar en su gloria? Lucas 24. La entrada en la gloria es la resurrección que constituye la inauguración del reino. Ahora, ¿cómo se llama el tiempo de esta comunidad, de la iglesia? Pentecostés. Los apóstoles comienzan a cumplir la misión que Cristo les confió el mismo día de Pentecostés, con un éxito increíble, tan admirable, que San Pedro convierte el primer día que predica a 3.000 personas. Y con su primera prédica, ojo, y en la segunda prédica convierte a 5.000. Luego los apóstoles se esparcieron por todo el mundo e iban fundando comunidades cristianas donde predicaban. Estas comunidades eran regidas por obispos, consagrados por ellos, y estaban unidas entre sí por una misma fe, unos mismos sacramentos y un mismo jefe común, San Pedro y sus sucesores. Pentecostés constituye la fase de manifestación y promulgación de la iglesia. La iglesia que Cristo ha fundado en sí mismo por su pasión sufrida por nosotros, la funda ahora en nosotros, ojo, y en el mundo mediante el envío del Espíritu Santo. Así que tenemos que ponernos en misión. ¿Dónde comenzó la iglesia de Cristo? Allí, donde el Espíritu Santo bajó del cielo y llenó a 120 residentes en un solo lugar. ¿Cuáles son las cualidades de esta iglesia? A veces tan criticada y tan admirada, tan humana y tan divina. Es visible, perpetua, inmutable e infalible. Jesucristo quiso que adornaran su iglesia 4 cualidades: visible, perpetua, inmutable, infalible. Su visibilidad consiste en que es una sociedad visible y exterior, ¿no es cierto? Y en efecto Jesucristo estableció un signo visible. Entrar en ella es el bautismo. Para entrar en ella el signo es bautizarse. Puso a su cabeza autoridades visibles, San Pedro, y los demás apóstoles y los sucesores. Y le procuró medios exteriores de santificación. Por ejemplo, la predicación, los sacramentos, la obediencia a la autoridad. Se equivocan, pues, los protestantes al afirmar que no fue intención de Cristo el formar una sociedad exterior y visible. Cristo quiso que su iglesia se viera, fuera visible, para que los hombres pudieran identificarla, reconocer sus autoridades y acudir a ellos, acudir a sus ministros. De otra manera, no hubiera podido obligarlos, bajo pena de condenación eterna, a pertenecer a la iglesia. Tú eres libre de decidir si quieres pertenecer o no. De modo específico, ante cualquier confusión o duda, la iglesia se identifica con Pedro, el Papa o Pastor Supremo, Ubi Petrus
ibi ecclesia, ibi Deus, enseñaban los santos padres. Donde está Pedro, ahí está la iglesia, ahí está Dios. Su perpetuidad consiste en que perdurara siempre, pues tiene las promesas de Cristo. Yo estaré con usted hasta el fin de los siglos. Mateo 28, la iglesia debe ser perpetua en razón de su fin, pues debe salvar a todos los seres humanos hasta el fin de los tiempos. O sea, la perpetuidad de la iglesia se llama también indefectibilidad, que significa no puede faltar. También la inmutabilidad consiste en que ha conservado y se conservará invariable el tesoro que recibió de Cristo. A saber, por ejemplo, el dogma, la moral, los sacramentos. No hay duda que ha habido desenvolvimiento y perfección en el dogma católico. Por este desenvolvimiento consiste no en que se hayan enseñado verdades nuevas, no contenidas en la Sagrada Escritura o en la tradición, sino que se han declarado y enseñado en forma perfectamente clara y explícita verdades que estaban allí contenidas en forma general, ¿ok? Oscura o impresión o imprecisas, que es lo que tú quieras. Pero en el fondo, el dogma se fue desenvolviendo hasta que encontró la fórmula precisa y preciosa en Dios. ¿Ok? Entonces, lo maravilloso en Dios, ¿ya? Hay tres personas, una sola naturaleza. Y así ha sucedido con otras verdades. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que Dios es espectacular, porque nos deja ir descubriendo y aprendiendo y nos deja ir creando con Él. El hombre también puede participar de lo que Él quiere hacer, y eso es lo maravilloso. Su infalibilidad, la infalibilidad de la iglesia consiste en no poder errar. Miren qué importante, en asuntos pertinentes a la fe y a la moral. La infalibilidad es necesaria a la iglesia porque Dios asoció la salvación a la pertenencia de la iglesia. El que crea y se bautice se salvará. Pero si la iglesia pudiera errar, equivocarse, ya no sería garantía absoluta de salvación, lo cual repugna a la sabiduría de Dios. Y en esto hay que ser muy sincero. Ahora, ¿cuáles son las notas de la verdadera iglesia? Una santa católica y apostólica. Esto a veces molesta un poco. Fuera de la iglesia católica hay dentro del cristianismo hay otras iglesias, ¿ya? Pero las principales son las protestantes y las cismáticas, ¿ya? Luego de la católica. Para distinguir la verdadera iglesia de la que no lo son, podemos acudir a 4 notas que la caracterizan y señaladas por el mismo Jesucristo, ¿ya? En estas notas la iglesia lleva en sí misma y difunde a su alrededor su propia apología, que la contempla, quien la estudia con ojos de amor a la verdad y debe reconocer que ella, independientemente de los hombres que la componen, esto es muy importante, de las modalidades prácticas con que se presenta, lleva en sí un mensaje de luz universal y único, liberador y necesario, divino. Eso es lo fundamental de la iglesia. Debe ser una, porque Jesucristo no quiso fundar sino solo una iglesia, con una sola doctrina y un solo jefe. Jesucristo prometió a Pedro que sobre él edificaría su iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia, Mateo 16. No habla de sus iglesias, habla de una iglesia. Expresa su deseo de que todos los hombres formen un solo rebaño bajo un solo pastor. Juan 10. Y manifiesta que todo reino dividido en sí mismo será desolado. Moraleja, unidad. Nos tenemos que unir. La invitación es unirse. Y San Pablo lo recomienda así a los fieles de Éfeso. Una estricta unidad. Y emplea la fórmula: un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo. Eso es muy importante y en que está claramente indicada la triple unidad de la Iglesia. Doctrina, una fe; de gobierno, un solo Señor; y de culto, un solo bautismo. Debe ser santa porque Cristo la fundó para santificar a los seres humanos, ¿ya? A todos nosotros. Jesucristo manifestó la fuerza santificadora de su doctrina. Yo les he comunicado tu doctrina, dice Jesús, santificándolos en verdad. La palabra tuya es la verdad misma. Juan 17. Y San Pablo declara: Jesucristo amó a su iglesia y se entregó para santificarla a fin de hacerla comparecer santa e inmaculada. Miren qué bonito, Efesios 5. Debe ser católica porque Cristo la estableció para todos los pueblos, para todos los tiempos. Vayan y enseñen a todas las naciones. Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Me ayudarán y serán mis testigos hasta los confines del mundo. Hechos 1. La expresión Iglesia Católica es universal. Aparece por primera vez en expresión de Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, por allá en el siglo VI. Y se ha convertido en nombre propio de la iglesia. Una iglesia para todos. Jesucristo es para todos. Dios es para todos. Extendida por toda la superficie de la tierra. ¿Ya? Bueno, y contar con un crecido número de miembros, bonito. Entonces la iglesia ya era católica en la mañana de Pentecostés. Y finalmente debe ser apostólica, ya que si la catolicidad nos presenta la presencia de Cristo en todo el mundo, la apostolicidad nos habla de su continuidad a través de los siglos. Entonces la iglesia es apostólica porque todos sus elementos esenciales proceden de Cristo. Eligió a los 12 apóstoles. ¿Ok? Bien. Y están garantizados por una sucesión ininterrumpida hasta el fin de los tiempos. La apostolicidad es uno de los argumentos más utilizados. Y quiero, si ustedes me permiten, hacerles un regalo. Les quiero hacer un regalo, pero maravilloso. Existe un personaje, ¿ya?, que murió el año 1984. Se llamaba Carlo Carretto, ¿ya? Y él fue un auténtico maestro de espiritualidad, ¿ok?, del siglo XX. Se ha dicho que él gastó la vida en gritar el evangelio con su propia vida, a ejemplo de Charles de Foucault. Vivió en el desierto 10 años y los últimos 25 años los pasó en Spelo, encantadora ciudad medieval cercana a Asís. ¿Ok? He leído algunos libros de él, son maravillosos. Cartas del desierto, ¿ya? Mañana será mejor, pero quiero hacerles este regalo, si ustedes me permiten. Dice así: qué discutible eres, iglesia. Sin embargo, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto me has hecho sufrir y sin embargo, cuánto te debo. Me has escandalizado mucho y sin embargo, me has hecho entender la santidad. ¿Cuántas veces he tenido ganas de cerrar en tu cara la puerta de mi alma? ¿Y cuántas veces he pedido morir, poder morir entre tus brazos seguros? Soy bastante mayor para comprender que no soy mejor que los demás. Aquí está el misterio de la Iglesia de Cristo. Verdadero misterio impenetrable. Tiene el poder de darme la santidad y está formada toda ella del primero al último de pecadores. ¿Y qué pecadores? Yo, el primero. Lleva un mensaje de pura transparencia y está encarnada en una masa sucia, como sucio es el mundo. Habla de la dulzura del maestro, de su no violencia, y en la historia ha mandado ejércitos a destruir infieles y torturar herejes. Tiene la fe omnipotente e invencible de renovar el misterio de la Eucaristía
y está compuesta de hombres débiles que están perplejos y que se debaten cada día contra la tentación de perder la fe. Transmite un mensaje de evangélica pobreza y busca dinero y alianzas con los poderosos. No, no me voy de esta iglesia fundada sobre una piedra tan débil, porque fundaría otra sobre una piedra más débil, que soy yo. Qué discutible eres, iglesia. Y sin embargo, cuánto te quiero, cuánto te amo. Perdón. Eso. Ese es mi regalo para este día. Y sigamos adelante. Discúlpenme, pero sigamos adelante. Vivir con amor, vivir con ternura. Ayudar a Dios a construir un mundo mejor. Y apoyar a la iglesia que está hecha de mí. Sigan. Suscríbanse. Inviten a todos los que quieran. Sigan viendo los videos y que les haga muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.